Por siglos hemos sido vendados por un modelo educativo que funciona para un sistema consumista, pero destructivo para el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo nos atrevemos a criticar el sistema educativo tradicional si con él hemos aprendido todo lo que sabemos? Los métodos no han sido los apropiados, sin dejar de lado los malos valores que inconscientemente la educación tradicional fomenta en cada individuo. La competencia, el consumismo, el miedo, la división de clases, el condicionamiento, el bloqueo de un pensamiento libre y el convertirnos a todos en la persona estándar que no existe. La gente experimentando en la educación puede mejorar, puede alcanzar metas, puede lograr ver sus capacidades, pero el sistema obsoleto que está hecho de represión y de miedo, lo único que hace son niños que tengan miedo a pensar y que solo estén dispuestos a obedecer, a ciegas. ¿Cómo lo vemos en las elecciones? Por un machete, por una t-shirt, por un símbolo, por ofrecimientos. La demagogia sigue siendo el pan en Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento crítico, porque no hay un cuestionamiento, porque no hay una forma propia de crecimiento. Entonces, la educación cambia y cambia todo. Sí, urge hacer cambios en el sistema educativo. Tenemos que cambiar la educación que le damos a los niños, darles una educación liberadora, una educación que les enseñe a amar la vida, que les enseñe a amar la naturaleza, a ser solidarios, a ser creativos, cambiarla por esta cultura y esta educación que les enseña a ser competitivos, a ser consumistas, a valorar lo material por encima de lo natural, y que les enseña a competir los unos contra los otros en la lucha por el dinero. Tenemos que cambiar esa cultura y esa educación. Que los niños, en vez de ir al centro comercial, quieran ir a caminar a un bosque. Que los niños, en vez de una chuchería, quieran comer una fruta sana. Que los niños, en vez de competir los unos contra los otros, quieran unirse, trabajar en equipo y hacer cosas por el planeta. Esa es la cultura de la vida, esa es la educación liberadora, esa educación ambiental que le enseña a los niños a amar el planeta, la que necesitamos en este momento. La educación tradicional se basa en llenar una currícula, acaparar la mayor cantidad de estudiantes e incorporarlos al sistema. ¿Por qué no educar de una manera diversificada? ¿Por qué no fomentar el criterio, el cuestionamiento hacia la vida y hacia otras perspectivas más que la que ya está impuesta? ¿Por qué se pretende que todos aprendan y atiendan un mismo ritmo de aprendizaje, si como seres únicos e irrepetibles en el mundo, aprendemos a diversos niveles y de diferentes formas? La educación regular, formal, para todos los estudiantes, tomándolos así en general, no toma en cuenta los intereses individuales del estudiante y su propia personalidad. Hay estudiantes que aprenden rápido las cosas, hay estudiantes que lo aprenden a mediano o digamos a muy largo plazo. Es importante tomar en cuenta que muchas instituciones se esfuerzan por implementar nuevos y mejores sistemas educativos. Sin embargo, los resultados no siempre son los esperados. Las estadísticas del año pasado, en las evaluaciones realizadas a alumnos de tercero básico, revelan que en matemática apenas el 16.5% obtuvo resultado satisfactorio y el 1.9% logró excelente. Y en la lectura, aún peor, el 8.3% alcanzó satisfactorio y el 6.3% excelente. Es evidente que conforme más edad tienen los alumnos, mayor es su dificultad para obtener resultados satisfactorios, pues su interés por aprender ha disminuido casi por completo. Otro tema agravante son aquellos que tienen un idioma maya como lengua materna. El sistema escolar apenas se atiende de ellos, llegando a representar solo el 17% del total de alumnos evaluados. El gran problema es esperar un mismo resultado de personas diferentes. La mayoría de maestros siempre tienen un grupo de alumnos que se atrasan en ese aprendizaje y como que los van haciendo a un lado, ya los marcan, no los aceptan.
es difícil que el mismo maestro decida, bueno, estos niños no me comprenden de esta manera, voy a probar de otra. Entonces como que los van dejando atrasados, son siempre los que llevan notas a casa, que no aprenden, que por favor les ayuden, les dejan más tareas. Ese niño, en lugar de sentirse motivado por seguir aprendiendo, para él cada día llegar a la escuela, al colegio, es un día fatal, ¿verdad? Porque es otro día de lo mismo. Uno de los mayores problemas en el sistema educativo de la sociedad guatemalteca son los maestros. ¿De qué sirve buscar el sistema perfecto de educación si no se tienen docentes correctamente capacitados? Un maestro mal capacitado o desmotivado brinda una mala educación, con malos enfoques y con una desmotivación que se transmite maestro-alumno. Así, el círculo de la infelicidad es impartido desde el maestro. Pero no es una cuestión solo de echarle la culpa al maestro de por sí, ¿verdad? El maestro es parte de toda una estructura educativa, de todo un sistema, de toda una formación, en donde prácticamente es la formación integral la que falla, es el sistema educativo nacional el que está fallando definitivamente. El maestro, pues obviamente, es parte de eso, y los pocos que se salvan es porque por iniciativa propia buscan una, digamos, profesionalización, que buscan incrementar sus conocimientos, pero son iniciativas personales, porque incluso las que el ministerio da, y esto lo conozco perfectamente porque estuve de alguna manera involucrado en eso, pues las capacitaciones son malísimas, y empezando porque los que capacitan, pues yo creo que están para que sean capacitados y no para capacitar personas. En Guatemala, la educación alternativa es un tema relativamente nuevo, un tema del cual se tiene un desconocimiento masivo. Y entonces, ¿qué es la educación alternativa? Son los métodos no convencionales de educación que, a través de pedagogías alternativas, fomentan en el individuo un criterio propio, a través del conocimiento a sí mismos y la libertad de pensamiento. En una educación alternativa se trata de ver en realidad al niño, a estudiar al niño, a lo que el niño de verdad necesita, y no solo de llenar su cabeza. Entonces se buscan formas diferentes a las que hemos estado acostumbrados con el sistema que nos lo ha impuesto. Actualmente existen gran cantidad de metodologías que funcionan alrededor del mundo. Uno de los más conocidos es el método Montessori, seguido del homeschooling, la pedagogía sistemática, la educación libre, la educación popular, la pedagogía Waldorf y el proyecto Kilpatrick, entre otros. En Guatemala se encuentran funcionando escasos sistemas alternos, entre los cuales encontramos la pedagogía Waldorf, el método Montessori y el homeschooling como los más conocidos. La pedagogía Waldorf. Este tipo de pedagogía busca observar al niño en todo su ser, conocerlo, estudiar su desarrollo antes de llenar su cabeza. Con una verdadera observación del niño y de la etapa en el desarrollo en el que se encuentra, nosotros podemos adaptar los contenidos que el niño va a recibir y los cuales le van a nutrir tanto su cabeza, su corazón y también sus manos. Tratamos de hacer de la educación un arte y de que el niño aprenda feliz. Cuando tienen una intelectualización muy temprana en su edad, veo un fenómeno en mi experiencia enseñando por más de 15 años, que los niños van perdiendo el interés a aprender y también a muy corta edad ya no quieren leer, por ejemplo. Cuando nosotros esperamos un poco esa intelectualización, pero la vamos dando en el momento en que el niño lo necesita, el niño va aprendiendo de una manera muy feliz y también busca aprender, porque está viviendo a través de la educación y está haciendo la educación parte de su vida. La pedagogía Waldorf, creada por el filósofo Rudolf Steiner en 1919, consiste en llevar un ritmo de educación como una espiral ascendiente. El niño no se intelectualiza sino hasta los 7 años de edad. No existen las calificaciones. Los niños llevan su ritmo de aprendizaje. Se basa en la creación de las manualidades, el desarrollo de las artes, el espíritu y el amor propio y colectivo. El aprendizaje a través de la experiencia es indispensable.
y la conexión entre maestro-alumno es clave para la efectividad de la enseñanza. Entonces, antes de imponer y de solo ser como el que dicta las clases, ¿verdad? Un maestro que solo se para al frente a dictar contenidos, se trata de hacer la educación más viva y que el niño pueda sentir cada etapa y cada contenido, aunque sea académico, lo hace parte de su desarrollo y de su vida. Entonces aprende más feliz. Escuela Caracol. Escuela Caracol es una escuela fundada por el estadounidense Joshua Wilson en San Marcos, La Laguna, hace 7 años, con el fin de implementar una metodología alternativa de educación en Guatemala. Actualmente es la única que imparte la pedagogía Waldorf en el país, y que al contrario del sistema educativo tradicional, no es jerárquico, dirigista ni competitivo. En ella se vive una pluriculturalidad excepcional, donde conviven niños de comunidades de varios municipios de Sololá, que hablan cachiquel, sutujil o quiché, con hijos de extranjeros de Estados Unidos, Francia, Alemania, España y otros países que radican en Sololá. El método Montessori. El método Montessori, con más de un siglo de existencia, fue creado por la pedagoga italiana Maria Montessori, el cual desarrolla una metodología muy compleja y precisa que parte de la autonomía, el ambiente del niño, los valores universales y la construcción de sí mismo. El método se basa en ir conforme a la naturaleza del niño. Mientras el niño va creciendo, va teniendo una mente absorbente, en donde, según su desarrollo, va adquiriendo ciertas destrezas que le van a permitir más adelante cubrir con ciertas habilidades y destrezas de pensamiento académicas. Versus a un sistema tradicional, normalmente se establecen por grados, por estándares, según lo que el niño tiene que ir aprendiendo por contenidos sistemáticos, casi siempre memorísticos, ¿verdad? En cambio, el método Montessori es aprender haciendo en una libertad ordenada. Al niño se le presentan ciertos estímulos en donde él va adquiriendo esos conocimientos por medio de su propia experiencia, porque el método le da al niño una vivencia y el método tradicional le da a un niño un contenido, una cosa que aprender, en donde él no ve la evolución, simplemente sabe el concepto y ya. El homeschooling. Otro método que se está implementando en Guatemala es el homeschooling. Muchas veces el mismo sistema obliga a salirse de él y tomar métodos como la educación en casa, ya sea por bullying o por no encontrar establecimientos adecuados a las necesidades de los niños. La educación en casa o educación sin escuela es un movimiento que se popularizó en las últimas décadas, pero a diferencia de los otros, no hay una institución. Tengo 2 hijos que actualmente están estudiando en el sistema homeschooling. En realidad nos ha funcionado muy bien porque hemos podido darle, en caso mío, a mis 2 hijos, la oportunidad de aprender otros temas, otras áreas en las que normalmente en una educación tradicional no las tienen. Adriana interpreta el teclado, Pablo la guitarra. Tienen ese conocimiento de música mucho más completo y extenso que otros niños. Yo terminaba las tareas y, por ejemplo, le hacía las tareas a los otros, o me salía de las clases y me tenían que ir a buscar y me regañaban. Y las clases tenían, como habían casi muchos alumnos, entonces era difícil tratar de entender el concepto. La verdad es que la ventaja del homeschooling sobre la educación tradicional es que el mismo padre de familia lleva el control de los conceptos y del avance de cada tema. Cuando yo estaba en la educación tradicional, yo aprendía demasiado rápido los temas y para distraerme del tema, distraía a los demás y ellos no habían comprendido. Entonces después por eso me castigaban porque los demás no comprendían bien, yo ya tenía bien asimilado el tema. Ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Realmente ha cumplido con todas las expectativas que nosotros pensábamos y lo único que requiere es un poco de esfuerzo y concentrarse en tener un orden de cumplir ciertos horarios, ciertos contenidos, pero no algo rígido, ¿verdad? Tal vez ese ha sido el éxito de nosotros en el homeschooling.
Estas, entre otras metodologías alternas, ya están funcionando en Guatemala. El problema es el desconocimiento de estos métodos, en donde cualquiera que sea la pedagogía, todos tienen un fin en común: crear humanos felices y satisfechos con la educación que reciben, para ser personas emocionalmente estables que puedan aportar positivamente a su comunidad. Es por eso que Casa Pincel surge de la necesidad de hacer crecer el movimiento de escuelas alternas abiertas a todo el público, no importando las clases sociales, razas, ideologías, etc. No se trata de crear excelentes sistemas educativos que brinden la perfecta calidad de vida solo a cierta élite. Se trata de crear sistemas adecuados y efectivos para todos. Entonces, Casa Pincel es una oportunidad y es un lugar que va a existir para demostrar de una manera científica, metódica, los resultados de una escuela tradicional con una escuela alterna. ¿Qué quiere decir? Una escuela experimental donde los niños, las aulas van a ser su propia comunidad. Los niños van a aprender matemáticas y van a aprender a aplicar todo en una panadería, en un huerto, y si tienen un mar, metiéndose a nadar, todo de una forma dinámica, activa, usando todas sus capacidades, sin limitaciones. Casa Pincel busca un enfoque que gire alrededor del entorno del individuo, que cuide su medio ambiente, que conozca sus recursos naturales para poder vivir de ellos, que se conozca a sí mismo y se conecte con su entorno. Es importante educar en áreas diversas, que incluyan deporte, artes, música, ciencias, historia, etc. Los ambientes orgánicos y los ritmos de aprendizaje independientes de cada niño son vitales, siguiendo la pedagogía Waldorf. Y eso es lo que estamos haciendo junto con Casa Pincel. Fundaeco ha unido esfuerzos con Casa Pincel para desarrollar una educación ambiental ecológica, una educación ambiental liberadora, una educación ambiental que cambie la cultura de la destrucción por una cultura de amor a la naturaleza. Creemos que en Guatemala cada vez seremos más los involucrados en la lucha por una evolución en el sistema educativo, una evolución más humana y menos materialista. Creemos en un cambio en la educación que fomente la libre expresión y respete los intereses personales y la forma única de ser y aprender de cada individuo. Una educación que nos enseñe a ser felices, porque la llave de la felicidad está en un pensamiento libre.